Las verdades son misterios. Nueva edición. Audiolibro. El impacto de un abrazo para Sara. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que late en dos almas. Aristóteles. Ella entró con pasos silenciosos, acompañada de una compañera, o tal vez una amiga, de esas que no siempre tienen las palabras precisas, pero que saben estar, que intuyen cuándo acercarse y cuándo quedarse en silencio, que no necesitan explicaciones para ofrecer compañía y que aunque no puedan resolver lo que sientes, sí pueden sostenerte mientras tú misma lo descubres. Sara llegó con los ojos brillantes, llenos de una emoción que no terminaba de comprender. Lágrimas suaves caían por sus mejillas sonrojadas, como si algo dentro de ella hubiese despertado de golpe. «¿Qué te pasa?», le pregunté. Ella me miró, dudó un segundo y contestó: «No sé». Y en ese no sé se hizo un silencio distinto, no uno de los que evitan hablar, sino de los que invitan a mirar hacia adentro, a sentir, a escuchar lo que todavía no tiene forma, pero ya está latiendo. Después de un instante, agregó con la voz entrecortada: «Un niño me abrazó, no me dijo nada, solo me abrazó, y sentí ganas de llorar. No supo explicar por qué. No era tristeza, tampoco incomodidad. No fue un llanto de dolor, sino de algo más profundo, más antiguo, quizás más olvidado». «¿Te sentiste mal?», le pregunté con cuidado. Negó con la cabeza y respondió con una sinceridad desarmante: «No, simplemente no sé qué me pasó». Y entonces lo entendimos. Lo que la había tocado no era el brazo en sí, sino lo que despertó en ella: el miedo de ser querida, el miedo o tal vez la sorpresa de descubrir que alguien puede darte afecto sin pedir nada a cambio, que en un acto simple, espontáneo y genuino, alguien puede recordarte que vales, que importas, que estás viva. En esa etapa tan única, la adolescencia, donde los amigos se vuelven el centro del universo, donde el cuerpo cambia y el alma se pregunta quién es, ese pequeño gesto le mostró algo que muchos adultos olvidamos: que sentir es un acto de valentía, que mostrarse vulnerable no es debilidad, y que un abrazo puede ser más revelador que 1000 palabras. Así surgieron las preguntas: ¿qué significa para ti la amistad? ¿Qué lugar ocupa el amor y el afecto en tu vida? Los sueños se convierten en realidad si los deseamos lo suficiente. Peter Pan. Hay recuerdos que se cuelan sin avisar, simples pero significativos. Uno de ellos podría ser esa escena repetida en muchas infancias: «Tengo hambre, come la sopa». Parece trivial, pero en esa frase se esconde una enseñanza más profunda. Aprendimos que ante una necesidad lo correcto era satisfacerla, pero no necesariamente con lo que deseábamos. La sopa, a veces la eterna enemiga de Mafalda, a veces solo un plato más, no era lo que imaginábamos al sentir hambre. Quizás pensábamos en pan, en frutas, en algo dulce, pero el mensaje era claro: esto es lo que hay y deberías agradecerlo. Desde los ojos del adulto, tal vez se trataba de enseñar a valorar, a no desperdiciar, pero desde la mirada de la infancia algo se reprimía: el deseo, la posibilidad de imaginar otras opciones, el derecho de elegir. Y sin darnos cuenta, esa escena fue sembrando una creencia silenciosa: no siempre se puede elegir lo que uno quiere. Desear algo distinto es ser desagradecido. Y así, con el paso del tiempo, aprendimos a conformarnos, a no pedir demasiado, a callar el deseo por miedo a parecer caprichosos, pretenciosos o ingratos. Pero, ¿qué pasaría si empezáramos a cuestionar esas creencias heredadas? ¿Qué ocurriría si le diéramos voz a nuestras verdaderas ganas sin culpa?
¿Qué tanto de lo que hoy damos por normal viene de una idea que nunca cuestionamos? ¿Qué creencias familiares has empezado a replantearte? La muerte expresada por un niño. Un padre es un hombre que espera que su hijo sea tan buena persona como él quiso ser. Clark F. Hay dolores que llegan temprano, tan temprano que la vida apenas empieza a tener sentido. Un niño de 8 años perdió a su padre, no por el paso natural del tiempo, sino por un acto violento, sin sentido, según él, por una bobada, una palabra tan simple, tan infantil, pero tan llena de verdad. Porque ¿cómo se le explica a un niño que su héroe, su guía, su compañero de cuentos y de secretos ya no estará más? ¿Porque alguien eligió resolver un conflicto con un arma? ¿Cómo se le dice a un corazón tan pequeño que la vida puede perderse por cosas que, vistas desde la inocencia, nunca debieron tener tanto peso? Ese niño no necesitó gritar ni buscar explicaciones complejas. Solo bastaron sus ojos llenos de nostalgia para que el mundo entendiera que algo grande se había roto. No solo perdió a su padre, perdió la certeza de que el mundo era un lugar seguro, justo y amable. Y sin embargo, en medio de su dolor, tuvo el valor de cuestionarse algo que muchos adultos ni siquiera se atreven a mirar de frente. ¿Cómo alguien puede dispararle a otra persona por una bobada? Esa pregunta no solo nace del dolor, nace de la lucidez de un alma pura que todavía cree que la vida tiene un valor sagrado, que cree que los problemas, por muy grandes que parezcan, no deberían tener como respuesta la violencia, y que nadie, absolutamente nadie, merece perder lo que más ama por decisiones ajenas, impulsivas e irreparables. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que no comprendemos? La prisión que ella creó. Toda convicción es una cárcel. Mish. No fue el encierro tras los muros lo que realmente la encarceló. La verdadera prisión ya habitaba dentro de ella mucho antes de aquella citación que no atendió y de las tantas otras que también dejó pasar. Ausente, sí, pero no solo ante una autoridad escolar, sino ante sí misma. Ausente en su historia, en sus decisiones, en su sentir. Desde muy joven buscó salidas donde solo había atajos, el alcohol, las drogas, los excesos. Ella no quería evadir la vida, quería evadir quién era cuando nadie la miraba. Quería ser vista, querida, extrovertida, pero sin tener que enfrentarse a esa voz interna que le recordaba lo mucho que dolía sentirse insuficiente. Y entonces llegó él, su hijo, un espejo con piernas y mirada, a veces su razón de amor. Otras veces un reflejo punzante de todo aquello que había querido negar. Lo miraba mentir, actuar con aparente indiferencia, con ese cinismo que tanto le incomodaba, y no entendía si le dolía más lo que él hacía o el reconocer en él su propia sombra, porque él no solo repetía patrones, también revelaba verdades. Cada gesto de su hijo era un llamado, una invitación forzada a mirarse, hacerse responsable de su historia, de su dolor, de su libertad, porque la verdadera prisión no tenía barrotes, tenía creencias, creencias sobre sí misma, sobre cómo debía amar, sobre lo que podía o no cambiar, y en el fondo sabía que solo ella tenía la llave. ¿Qué ves reflejado en los más pequeños de tu vida? El valor de una madre. La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. Bárbara K. La columna vertebral de la familia había partido, y a diferencia de otras despedidas, esta no fue repentina, fue anunciada, conversada, sentida. Sentida en el cuerpo que ya no resistía, en el alma que comenzaba a rendirse, y en los ojos que aún con dolor buscaban la paz. Cada día el sufrimiento se volvía más agudo, más real, más inevitable.
y con él crecía también la desesperanza, el cansancio de una vida entregada a los demás, el anhelo profundo de descansar, de soltarse, de trascender. Pero en medio de todo ese dolor brillaba una certeza, el haber tenido el privilegio de sentir una y otra vez, en tantas formas, el amor, el apoyo y la compañía de esa madre, que incluso en sus últimos días seguía cuidando, enseñando, amando. Ella fue un resplandor constante, a veces silencioso, casi imperceptible, otras veces tan presente, tan comprometido, que hacía posible lo más difícil, convertir una casa en un hogar, porque eso fue ella, la que sostuvo, la que abrazó, la que no se rindió, la que dio todo sin pedir nada. Hoy en su ausencia permanece su huella, en los gestos que dejó y en las palabras que aún resuenan. ¿Qué acciones estás generando hoy que hacen de tu casa un hogar? Profundizando en la conciencia. La conciencia del ser humano despierta cuando empezamos a preguntarnos el porqué de las cosas. Anónimo. En el bullicio cotidiano, entre rutinas y obligaciones, ¿cuántas veces nos detenemos realmente a mirar hacia adentro? En una conversación entre colegas surgió una inquietud compartida, la dificultad que muchas personas tienen para aceptar la vida tal como es. Esa resistencia, lejos de ser superficial, podría ser el síntoma de algo más profundo, la desconexión con nuestra propia conciencia. Vivimos muchas veces en modo automático. Aceptamos roles, decisiones, costumbres y hasta emociones sin cuestionar su origen o su propósito. Asumimos como propias ideas heredadas, expectativas impuestas, miedos ajenos, y sin darnos cuenta nos alejamos de lo que somos realmente. Pero ¿qué pasaría si despertáramos? Si en lugar de seguir simplemente el flujo, nos atreviéramos a detenernos y preguntar ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve? ¿Qué me detiene? ¿Esto que vivo es realmente mío? Ser conscientes no es solo darnos cuenta de nuestros actos, sino también observar lo que hay detrás de ellos, nuestras intenciones, nuestras heridas, nuestras creencias. La conciencia comienza cuando elegimos mirar con honestidad, aunque duela, aunque incomode. Aceptar nuestra vida con sus luces y sombras, con sus aciertos y contradicciones. No es resignarse, sino comprenderla profundamente. Solo desde ahí podemos transformarla, y tal vez si fuéramos más conscientes, no necesitaríamos luchar tanto por aceptarnos. Simplemente lo haríamos, porque entenderíamos que todo forma parte del camino. ¿Qué ha pasado cuando intentas hacer algo diferente? La expectativa de un cambio de rumbo. Cambias tu vida al cambiar tu corazón. Lucado M. Sabía que esta vez era diferente. No era solo una corazonada, era una certeza silenciosa. Esa que brota desde lo más hondo cuando ya no puedes seguir ignorando lo que sientes. Había llegado el momento. Ese cambio que por tanto tiempo había postergado, ya fuera por miedo, comodidad o costumbre. Ahora le hablaba con fuerza, no gritaba, no exigía, solo susurraba con firmeza. Viniste a vivir, no a sobrevivir. Y fue entonces cuando lo entendió. Durante mucho tiempo había caminado en círculos, aferrándose a rutinas que dejaron de emocionarle, abrazando hábitos que lo mantenían de pie, pero no vivo. Se había convencido de que esa inercia era suficiente, que lo conocido, aunque incómodo, era más seguro que lo incierto. Pero el alma tiene su propio lenguaje, y cuando algo en ti comienza a apagarse, es porque otra parte clama por encenderse. Fue así como empezó a cuestionarse, a mirar su reflejo con otros ojos, a explorar nuevas versiones de sí mismo, más sinceras, más libres, más vivas. Y entonces sucedió, no de golpe, pero sí con verdad. Su vida comenzó a transformarse, porque primero cambió su corazón.
¿Sientes que una voz interior te dice que es momento de transformarte?